Capítulo 2. Entre comillas, pérdida de la perfección. Punto número 2. Un instante para la locura. Cita textual. La locura es un ataque contra la razón, que la expulsa de la mente y ocupa su lugar. Texto capítulo 21, sección 6, párrafo 4.1. Y en un momento se instaló la locura y dio comienzo a la irrealidad, el único parto que el vientre estéril del pecado y la culpa podían alumbrar. Cita textual. Antes de la, entre comillas, separación, que es lo que significa la, en comillas, caída, no se carecía de nada, no había necesidades de ninguna clase. Las necesidades surgen debido únicamente a que te privas a ti mismo, actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces. Texto capítulo 1, sección 6, párrafo 1, puntos del 6 al 9. Ahí se nos recuerda que fuimos nosotros quienes establecimos un orden de prioridades especiales que nos hizo sentir escasos. Quisimos salir de lo dispuesto, romper el equilibrio de lo perfecto, y este deseo, entre comillas, propició el cataclismo. El primer paso fue cuestionar la herencia del Padre, decir que era incompleta y limitada, pensar que había otro modo mejor para vivir, unas prebendas más ventajosas. Fue el inicio de la, entre comillas, rotura, de la dispersión que dio lugar a todo lo demás. Muchas veces he pensado cómo debió, entre comillas, producirse esa separación que tanto cita el curso, la brecha que se abrió para ver nuestras ilusiones como si fueran tan reales como lo que abandonamos, la brecha que facilitó el espejismo. En alguna ocasión, sus páginas nos acercan a este momento. Me llamó poderosamente la atención cuando dice que salimos del cielo repitiéndonos que no éramos quien éramos, que no éramos el Hijo de Dios. Cita textual. Nadie que entienda lo que tú has aprendido, con cuánto esmero lo aprendiste y los sacrificios que llevaste a cabo para practicar y repetir las lecciones una y otra vez en toda forma concebible, podría jamás dudar del poder de tu capacidad para aprender. No hay un poder más grande en todo el mundo. El mundo se construyó mediante él. Texto capítulo 31, sección 1, párrafo 3, puntos del 1 al 3. Repitiendo fue como, entre comillas, renunciamos a nuestra naturaleza, a nuestro apellido, a nuestro origen, y al no estar en nuestra mano cambiar nada, recurrimos al engaño e ideamos un método para, entre comillas, burlar la protección que nuestra creación nos brindaba. La repetición de lo que queríamos fue mediante la repetición sistemática y ciega de lo que deseábamos, como fueron apareciendo ante nuestros ojos. También, recién fabricados, el mundo que necesitamos para escondernos de Dios, cuando no accedió a nuestro capricho, enseñándonos lo que creíamos necesitar y por tanto inauguramos la capacidad de aprender que en el cielo no tiene ninguna utilidad, pues el conocimiento no la precisa. Cita textual. Las lecciones que te enseñaste a ti mismo, las aprendiste con tanto esmero y se encuentran tan arraigadas en ti que alzan como pesadas cortinas para anular lo simple y lo obvio. No digas que no puedes aprender, pues tu capacidad para aprender es tan grande que te has enseñado cosas tan difíciles como que tu voluntad no es tu voluntad, que tus pensamientos no te pertenecen e incluso que no eres quien eres. Texto capítulo 31, sección 1, párrafo 3, puntos del 4 al 6. Qué párrafo tan esclarecedor. Por eso,
Nada de lo que siguió después tiene lógica ni fundamento. Carece de bases sólidas. Lo que nos enseñamos y aprendimos fue una mentira repetida 1000 veces, mecánicamente y con tesón, hasta que nos pareció verdad. Cuando el Hijo de Dios comenzó a repetirse que no era quien era, sabía cabalmente que estaba engañándose a sí mismo y tuvo que blindarse a la razón, que negaba sus afirmaciones y de la que tuvo que desprenderse, pues no pudo acompañarle al desierto al que se dirigía. Los burlados fuimos nosotros mismos y vivimos en nuestra propia burla, buscada y consentida. Esa es la causa de este mundo, una burla, una trampa, un timo de la realidad, una estafa a nuestros derechos, perpetrada por nosotros mismos, y sobre esta causa sin fundamento descansa lo que nos parece real y poderoso, nuestro universo conocido. Bienvenida la razón que pone al descubierto la farsa. Este método de repetir lo que deseamos para conseguirlo, lo podemos reconocer con facilidad, pues lo seguimos utilizando. De ese modo aprendimos todo lo que sabemos, de los ríos, montes e historia de nuestro país, hasta la tabla de multiplicar, repitiéndolas mecánicamente, sin convicción. Las, entre comillas, verdades en este mundo son más sólidas cuantas más personas las acepten. Recordar el dicho atribuido a Goebbels, el jefe de la propaganda nazi. Entre comillas, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Seguimos sacando partido de ese descubrimiento, la repetición como medio de aprendizaje. Repetimos lo que no era verdad hasta creérnoslo, y así pensamos que habíamos logrado nuestro objetivo. Cita textual. Niega tu verdadera identidad y no podrás escaparte de la locura que dio lugar a este extraño, antinatural y fantasmal pensamiento que se burla de la creación y se ríe de Dios. Lección 191, párrafo 3.1. La repetición de esta barbaridad fue la nana en la que el Hijo de Dios quedó atrapado en su sueño de mente. La inconsistencia fabricando formas, que es lo que aún está pasando, y por tanto, la locura malamente camuflada de coherencia. El pensamiento del Hijo de Dios nunca deja de ser creativo. Crea cuando está de acuerdo con la voluntad del Padre, o especula, entre paréntesis proyecta, si lo hace a solas, y es lo que intentó cuando pensó que era posible, entre comillas, crear otro paraíso para él solo. Cita textual. Ningún hijo de Dios puede perder esa facultad, la de crear, ya que es inherente a lo que él es, pues puede usarla de forma inadecuada al proyectar. El uso inadecuado de la extensión, la proyección, tiene lugar cuando cree que existe en ti alguna carencia o vacuidad y que puedes suplirla con tus propias ideas, en lugar de con la verdad. La dispersión estaba servida. Allí estaban los medios y el móvil, y se tejió lo imposible basándose en unas creencias imposibles que dimos por ciertas, pues ya habíamos perdido la cordura. Este proceso comprende los siguientes pasos. Primero, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Segundo, crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente. Tercero, crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú. Cuarto, crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. Texto, capítulo 2, sección 1, párrafo 1, puntos del 6 al 12. Y todo lo que a continuación surgió
se basa en la vigencia de estos principios imposibles. Nuestro mundo es la proyección de un error desde el comienzo, nunca una creación, y por tanto ni es real ni tiene consecuencias para el Hijo, aparente lo que aparente. Eso es lo que nos dice la razón, no lo que afirman tantas pruebas en su contra como podemos exhibir. En realidad, la existencia del mundo niega la de Dios. Ese era su objetivo, negar la creación, hacer otra, entre comillas, real y paralela. Por eso es tan duro desde aquí negar la realidad de este mundo. Jamás el Hijo de Dios perdió su perfección, como tampoco perdió a su Padre, pero sí abandonamos el conocimiento de nuestra naturaleza y de la suya. Un olvido a propósito, pues no podíamos sostenerlos junto con el cumplimiento de nuestro deseo de ser especial, en el que nos habíamos embarcado. Este movimiento tuvo dos pasos magistralmente descritos en el Aprendiz impecable de Rosa María Winn, fundamentales para comprender este momento. El primero, inocente y sin consecuencia, sentir la carencia, el deseo de ser el padre de su padre. Ese instante no hubiera, entre comillas, tenido consecuencias si el hijo se hubiera reído de su idea. Por eso la maestra nos habla de una segunda acción, la afirmación en su deseo. En ese segundo movimiento contempló la posibilidad de obtener lo que quería y se sintió capaz de conseguirlo por su cuenta, sin el consentimiento del Padre. Ese segundo paso fue un levantamiento. Se sintió poderoso, independiente y creador, por fin de su propio Padre. Rosa María habla de la aparición de la soberbia, porque afirmó y creyó en su rebeldía, en su fuerza, por tanto en su desobediencia, y en su mente ya dormida se consumó la locura, pues creyó lo increíble, que había pecado y apareció el miedo. Cita textual. Tienes miedo de la voluntad de Dios, porque has usado tu mente, que Él creó a su semejanza de la suya, para crear falsamente. Texto capítulo 3, sección 2, párrafo 4.1. Esta fue la primera vez que el miedo entró en escena, su aparición. Nos declaramos culpables de desobediencia, pues creímos firmemente en lo que entre comillas habíamos hecho, y la ofensa al Padre se daba por descontada, y por primera vez sentimos el miedo asociado con la culpa. Ya no entre comillas estábamos en el cielo, y el miedo fue el sustituto inevitable del amor de Dios que acabábamos de abandonar. Cita textual. Lo que no es amor es siempre miedo y nada más que miedo. Texto capítulo 15, sección 10, párrafo 4.5. Y desde este miedo y su culpa adscrita, proyectamos el mundo que apareció ante nuestros ojos con toda su tragedia. Cita textual. El mundo que ves es ciertamente despiadado, inestable y cruel, indiferente en lo que a ti respecta, presto a la venganza y lleno de un odio despiadado. Da solo para más tarde quitar, y te despoja de todo aquello que por un tiempo creíste amar. En él no se puede encontrar amor duradero, porque en él no hay amor. Ese es el mundo del tiempo, donde a todo le llega su fin. Lección 129, párrafo 2, puntos del 3 al 6. Y la vista de este panorama afirmó y reforzó la culpa que originó la primera proyección, y todo se llenó de culpa. No hubo ya en ese instante sino culpa y pecado, un instante que se prolonga durante todo el tiempo hasta hoy, y mientras éste dure. No obstante, la credibilidad que otorgamos a lo que nos rodea y vemos, siempre estaremos corregidos por el curso, que insiste.
Cita textual. No llames pecado a esa proyección, sino locura, pues eso es lo que fue y lo que sigue siendo. Tampoco lo revistas de culpa, pues la culpa implica que realmente ocurrió, pero sobre todo, no le tengas miedo. Texto capítulo 18, sección 1, párrafo 6, puntos del 7 al 9. ¿Cuántas veces insiste el curso en llamar locura a lo que aconteció? Que no se nos olvide la causa y el origen de todo esto, la farsa de nuestra naturaleza, su negación. ¿Qué puede surgir de eso? Cita textual. El ego es una confusión con respecto a tu identidad. Texto capítulo 7, sección 8, párrafo 4.7. Locura y nada más. Se instaló la locura encarnada y custodiada por nuestro sustituto de Dios, el ego, que se quedó impregnándolo todo, el mundo proyectado y la mente que extraviada lo proyectaba, y quedó inaugurada la locura, junto con la culpa y el miedo. Ese momento motivó este trabajo, pues de ahí surgió la experiencia tan vívida de la que fui objeto y que después de muchos años pude comprender su extraordinario significado. Lo que vino a continuación fue la perpetuación de esta locura inicial, pues este mundo ha sido la expresión del castigo que el Hijo de Dios dormido trató de infringirse a sí mismo, a los efectos de recuperar la inocencia y el favor del Padre que creyó perdido. Locura tras locura, no perder el hilo de esta trama inútil. Cita textual. La idea de que el inocente Hijo de Dios puede atacarse a sí mismo y declararse culpable es una locura. Texto capítulo 13, sección 9, párrafo 5.3. Había dado comienzo el sueño del delirio donde ocurría lo que parecía imposible, que se quebrara el orden, la perfección. Entre comillas conseguimos lo que queríamos, pero ahora estábamos atrapados en un lugar inhóspito, acompañados de, entre comillas, otra creación. Y en lugar de un padre amoroso, teníamos un tirano que buscaba venganza. Cita textual. El ego es absolutamente cruel y completamente demente. Se acuerda de todo lo que hiciste que lo ofendió e intenta hacer que pagues por ello. Texto capítulo 16, sección 7, párrafo 3, puntos del 2 al 3. Pareció que se cambió el rumbo de la vida, que se quebró la creación, que se vulneró lo sagrado, que se rasgó el velo del templo, pues lo que era perfecto se tornó en imperfecto por el deseo inapropiado del hijo mal parido al romper su destino y renunciar a su apellido, a su estirpe, porque aquí está la prueba, la separación, el dolor y la muerte propiciados por este nuevo amo iracundo. Cita textual. Pero la locura tiene un propósito y cree también disponer de los medios que lo pueden convertir en realidad. Texto capítulo 21, sección 6, párrafo 5.2. Y continuó la demencia. En efecto, parece incuestionable que ocurrió. Es bien clara la señal de la rotura. Tanto sufrimiento no puede ser ilusorio. Nosotros somos la prueba máxima. Nosotros no somos una ilusión. ¿Cómo no vamos a ser reales? Y lo que nos rodea, aunque en el fondo, y aún sosteniendo la pregunta, aparezca la soberana sospecha. ¿Cómo la perfección puede dejar de ser perfecta? ¿De qué perfección estamos hablando? Parece que la razón va por otro camino, que los contumaces hechos que cada día nos hablan y lo hacen con insistencia,
¿Qué contradicción es esa? Cita textual. Te encuentras en una situación imposible únicamente porque crees que es posible estar en una situación así. Texto capítulo 6, sección 4, párrafo 10.1. Nos encontramos en una situación así porque creemos que puede ser posible. Pensamos, como ya se ha descrito, que lo perfecto podía trocarse en imperfecto y nuestra mente creativa puede vivir lo que desea. Su libertad no está coaccionada, aunque sean disparates. Todo este mundo es loco, solo hay que pararse a analizarlo. Las cosas cambian constantemente, son imprevisibles, versátiles, hacen que nos enfrentemos unos con otros inevitablemente. El caos está instalado, vivimos en él y nuestra vida parece que se reduce a tratar de ordenarlo mediante leyes y decretos, castigando a sus infractores. Citar este desastre no suele gustar. Siempre hay una parte de nuestra mente que lo trata de suavizar diciéndonos que en los cambios hay también belleza, que deberíamos verla. La vida es cambio y es hermosa, solo que no sabemos manejarnos con ella ni ver su belleza. Desde nuestro sufrimiento, esta recomendación es ciertamente sarcástica, pues viene a decirnos que debemos disfrutar de este caos, que se nos trata de colocar como si fuera gloria, un desastre. Lo más que se alcanza a transigir es reconocer que los momentos hermosos son breves, pero nunca dejan de ponderar estas partes que veníamos a llamar positivas, en un intento de salvar la totalidad por esos fugaces momentos de felicidad, que en realidad son miedo, porque siempre acaban y dejan un campo desolado. Cita textual. No te dejes engañar cuando la locura adopte una forma que a ti te parezca hermosa. Texto capítulo 23, sección 2, párrafo 17.10. Sigue siendo una locura. Cita textual. Lo que está empeñado en destruirte no es tu amigo. Texto capítulo 23, sección 2, párrafo 17.11. Viene a decirnos, como vulgarmente se dice, que dejemos de aceptar pulpo como animal de compañía. Hemos tenido que inventar ideas locas para mantener todo este sistema de pensamiento irracional. Hemos venido a decir y sostener sin rubor que la vida es cambio, que en el cambio constante se identifica la vida y que la belleza está en él, como anestésico para obliterar el hecho de que nada real y verdadero puede cambiar, porque la verdad es estable. Esa es su condición, imposibles los cambios en ella. Lo que cambia no existe y es miedo. La vida que cambia no puede ser vida. No obstante lo consistente de esta afirmación, andamos dando la vuelta y desafiando a cada paso lo que la razón nos dicta. Esto es locura. En ella vivimos y en ella se desarrolla este mundo. La locura es lo que elegimos, nuestra alternativa al cielo. No pudo ser otra, pues es lo único que puede darnos, entre comillas, estabilidad en este mundo inconsistente que no resiste el análisis. Sin embargo, descalificar este sistema o sus planteamientos desde dentro te aparta de la circulación. La cordura que demuestra la locura imperante es denostada aquí y tratada de demente. El mundo al revés. No se puede tratar de demostrar su irracionalidad sin pagar un precio en soledad. No se tolera que se tilde de loco al sistema y las personas que lo siguen. Hay otro tipo de locos descritos clínicamente dentro del sistema y apartados.
De esta forma creemos mantenernos alejados de ella, puro miedo de la verdad. Todos aquí vivimos como si la verdad impregnara cada uno de nuestros movimientos. Necesitamos sentirnos arropados por ella y no toleramos que nuestra razón estuviera secuestrada por la locura si fuéramos conscientes de ella. Cita textual. Nadie desea la locura, ni nadie se aferra a su propia locura si ve que eso es lo que es. Lo que protege a la locura es la creencia de que es la verdad. Usurpar el lugar de la verdad es la función de la demencia, y para poder creer en ella tiene que considerarse la verdad. Y si es la verdad, entonces su opuesto, que antes era la verdad, tiene que ser ahora la locura. Texto capítulo 23, sección 2, párrafo 14, puntos del 1 al 5. El propio deseo innato de buscar y abrazar la verdad es lo que abrirá el paso a la razón para desplazar la locura.